Saludos, mi nombre es Alberto de Jesús García Peña, matrícula 217-1097, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y en esta ocasión voy a presentarles mi proyecto final de la materia de Ingeniería de Software 1 impartida por el ingeniero Luis Santana. Mi proyecto trata sobre un proceso que ayuda a determinar la disponibilidad de un producto que se encuentra en reparación, o sea, estimar la fecha en que ese producto va a estar listo desde que se envía a la reparación. Para este proceso lo tomé muy en cuenta en el sentido de que creo que es algo importante para la empresa a la que se le va a aplicar, que es a una compra-venta, porque en algún momento puede llegar algún cliente que necesite algún equipo que uno tenga y por motivos de reparación no esté disponible. En ese caso uno le podría avisar al cliente del momento, o sea, la fecha en la que va a estar listo ese producto para que pueda pasar a revisarlo y a comprarlo si desea. Para este proceso se tomaron en cuenta las siguientes tablas. Esta consta de 26 tablas, esta base de datos. Aquí, en esta parte de las reparaciones, que ya forma parte del proceso encargado, aquí tenemos esta tabla que se une con el ID del artículo, el ID del suplidor y el ID del usuario. En este caso, los fallos van a estar guardados en una tabla y se le va a asignar una complejidad a estos. La complejidad se determina dependiendo de qué tanto tiempo puede tomarse ese fallo en arreglarse. Por eso se creó otra tabla de complejidad que dispone de los días correspondientes. También están los suplidores versus fallos, porque al final yo necesito saber qué suplidores pueden solucionar esos fallos. Por eso tengo un versus para poder identificar eso. Ahora pasamos al diagrama de contexto, que en el diagrama de contexto aquí podemos ver cómo el cliente le provee la información por aquí, por ese flujo. Luego de ese flujo viene y hace una solicitud del listado de fallos en la base de datos. Luego ese listado de fallos lo pasa por acá y en el proceso se calcula y pasa los datos de la predicción al usuario, y ahí ya se cumple el proceso del ciclo, claramente luego de la solicitud de predicción por parte del usuario. En cuanto al diagrama de nivel 1, tenemos aquí como el cliente le pasa por un flujo los datos al análisis y pasa el proceso de análisis de datos, es el proceso 1. Luego pasa un flujo de los detalles de los datos proveídos por el cliente y pasa la detección de fallos. Esa detección de fallos busca en el listado de fallos y luego se dirige esos datos al cálculo del tiempo de reparación. Luego del cálculo del tiempo de reparación, cuando termina ese proceso, pasa los datos de la predicción al usuario y así hace un recorrido. En cuanto al diagrama de nivel 2, en este caso tenemos la recolecta de datos por parte del cliente, o sea, se recolectan los datos del cliente ahí en ese proceso. Luego del usuario también hacer la petición, comprobación de la existencia, verificamos la base de datos que exista el artículo. Luego pasa los datos del artículo y lo valida que todo esté correcto y pasa los detalles de su artículo a un almacén, lo guarda en un almacén. Luego del almacén trae los mismos detalles del artículo y luego hacemos la revisión para detectar los fallos y verificar qué encontramos. Luego de que hacemos ese análisis, pasa la selección de los fallos encontrados. En base a los fallos que se encontraron en el artículo, buscamos en la base de datos los listados de fallos que puedan relacionarse directamente con lo que uno encontró y así seleccionarlo. Luego tenemos los datos de los fallos del artículo y los pasamos al almacén. Y luego cuando pasamos aquí, luego que buscamos en el almacén, en el proceso 3.1,
comenzamos con la elección del suplidor disponible, ya que en base a los fallos encontrados es que vamos a seleccionar el suplidor. Se hace ese filtrado en base a los fallos encontrados, se va a seleccionar el suplidor. El suplidor va a estar elegido por los fallos que pueda arreglar. Entonces, aquí con los datos colectados de los fallos y los suplidores, hacemos la petición de los datos y pasamos los datos al usuario. Proceso de reparaciones y aquí está otro pequeño procesito, un subproceso que es para la predicción. Y aquí en ajustes está la opción de hacer un backup, que la vamos a ver más luego. En cuanto a las reparaciones, aquí podemos ver el número de la reparación correspondiente. Aquí podemos ver la fecha actual, se va actualizando con todo y hora. Aquí está el empleado al que pertenece este usuario. Aquí podemos elegir, ver los datos del suplidor y los datos del artículo luego de ser elegidos. Y aquí están los distintos fallos que podemos seleccionar luego de que lo encontramos en el artículo. Podemos crearlos tanto como buscarlos. Por ejemplo, si yo busco y no tengo algo seleccionado, me dice que selecciona menos un fallo para poder los suplidores que reparan esos fallos. Por ejemplo, vamos a seleccionar el fallo de aquí. Ahí me dice que el taller Pedro repara ese problema. Okay. También tenemos la creación del suplidor, que aquí en la creación del suplidor tenemos que elegir los fallos que podrá arreglar el suplidor para así tener una constancia y poder hacer un filtrado en la base de datos. Aquí tenemos cédula, RNC, pasaporte para tipo de identificación. También se puede agregar otra identificación en caso de que sea necesario. Aquí en añadir imagen podemos tanto buscarla como capturarla, la imagen, los suplidores, o sea, guarda las imágenes en la nube. Entonces, para este caso, vamos a buscar un artículo que ya tengo aquí seleccionado, que es el de una licuadora. Dice la licuadora pertenece al electrodoméstico, tiene dañada, no enciende. Entonces buscamos aquí en la lista, buscamos la parte donde dice fallo de motor de licuadora, que eso es lo que se prevé, que ya podemos registrarlo. Ponemos nota, motor dañado. Y los datos se registran correctamente. Luego aquí en la predicción buscamos el código de esa reparación. Aquí me dice el suplidor poblado, los fallos encontrados, el motor dañado. Aquí el código de barras de ese producto. Y aquí también la foto. Me dicen que los días estimados son 6 días en arreglar el producto. Y aquí pone la fecha de emisión, que fue el día de hoy, y el 25 de agosto ya va a estar listo. Aquí puede ver. Este cálculo se hace en base a la máxima dificultad o complejidad de uno de los fallos o de todos los fallos, y luego se le va a sumar el promedio de la de la suma de todos los fallos entre la cantidad de los mismos. Luego el valor que de ese promedio se va a especificar en la cantidad de complejidad que haga. En ese caso ya estaría la predicción. También aquí finalmente tiene la opción de crear un backup de la base de datos del sistema también, en dado caso de que queramos un respaldo de los mismos. Y nada, eso ha sido todo parte de mi presentación. Espero que el proyecto